Segunda sala entra en sesión. Alegato de admisibilidad, rol 3470. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del decreto ley 776 de 1925, de sus artículos 3º, inciso 1, artículo 2º, 3º, 4º, 5º, 6, 8º, 9º, 10º y 11º. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a alegar a las partes en torno a la admisibilidad del requerimiento de estos autos en que se impugna el decreto ley número 776 del año 1925 o de diversos preceptos contenidos en su articulado en relación a un juicio ejecutivo sobre realización de prenda que actualmente es ventilado ante el 11º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. La parte requerente, Inversiones Joanín Limitada, refiere que Banco Vice dio inicio en el mes de marzo del año 2017 a este procedimiento de realización prendaria contra la sociedad Moleto Hermanos, Sociedad Anónima Manufacturas Textiles, en su calidad de deudora garantizada y, en su contra, como propietaria de diversos instrumentos financieros. La causa se encontraría actualmente en su tramitación ordinaria. Expone la parte requerente que la aplicación de la preceptiva contenida en el decreto ley impugnado produciría diversas contravenciones a la Carta Fundamental, dada la aplicación que esta preceptiva podría suscitar en la gestión pendiente actualmente ventilándose ante la justicia ordinaria. En particular, enuncia vulneraciones a lo establecido en el artículo 19 en sus numerales 2º, 3º, inciso 5 y 24, conforme se pasarán brevemente a exponer. La primera la enuncia desde el debido proceso legal. Sostiene la actora que es esencial a este elemento el concepto de bilateralidad de la audiencia, cuestión que no se cumpliría en la especie, toda vez que solo al deudor directo a quien se le concede audiencia para deducir oposición al pago y una vez que se ha llevado a efecto la realización de la prenda en cuestión. El dueño de la prenda no puede, a su turno, deducir oposición alguna al pago. No puede ejercer de esta forma una adecuada defensa y producir prueba de ningún tipo, posibilitándose de esta forma que el tribunal dicte y ejecute una sentencia que permitirá al acreedor el ejercicio forzado del derecho de venta sin traslado de ningún tipo para el dueño de los bienes pignorados. En segundo término, enuncia vulneración al principio de igualdad ante la ley. Hace presente que ha sido emplazada como propietaria y constituyente de los bienes prendados para su realización en un procedimiento que contiene reglas procesales que le impedirán en la especie oponerse a ello. Así surge una diferencia arbitraria en relación a las facultades que el constituyente de prenda sí ostenta bajo la ley número 20.190, cuyo articulado permite que éste sea oído, oponga excepciones y resuelva el tribunal con citación del deudor prendario, así como del constituyente. Y finalmente, en tercera vulneración constitucional, la parte requerente señala el derecho de propiedad. Expone que el procedimiento en ciernes busca realizar diversos bienes prendarios, pero sin que su dueño pueda defender su posición de modo alguno, ya que la preceptiva impugnada no lo permitiría. Por tanto, en esta sede vienen a solicitar la declaración de admisibilidad del requerimiento en cuestión. A su turno, y luego de los traslados en sede de admisibilidad conferidos a Fojas 34 con fecha 19 de mayo de 2017, Banco Vice se hace parte, evacúa traslado y solicita la declaración de la inadmisibilidad de la presentación deducida a Fojas 1. Hace presente en primer término que la parte requerente en la incidencia de corrección del procedimiento que ha deducido en el juicio especial ha planteado las mismas argumentaciones que viene en esta sede a reproducir, solicitando al tribunal anular todo lo obrado por resultar improcedente, conforme a su entender, la acción intentada por Banco Vice. Expone que, fallada la incidencia, siendo esta ya rechazada por el tribunal de la gestión pendiente y no impugnando esto por vía recursiva, la decisión ha sido resuelta en una sentencia interlocutoria que se encontraría firme. Por lo anterior, se estaría en presencia de la causal de inadmisibilidad de que trata el artículo 84, numeral 3 de la Ley Orgánica de esta magistratura, toda vez que no existiría gestión pendiente en actual tramitación a dicho respecto. Unido al anterior, Banco Vice refiere que la jurisprudencia de esta magistratura ha establecido la imposibilidad de impugnar el articulado completo de una ley, dado que la acción debe enfocarse en precisas y determinadas normas. Por lo mismo, y unido a lo que expone a continuación, confluiría la especie en la causal de inadmisibilidad de que trata el artículo 84, numeral 6, esto es, falta de fundamento plausible. A dicho respecto, hace presente que el articulado impugnado contempla en diversos apartados la posibilidad de que el deudor de la prenda pueda oponer las excepciones debidas, como la citación que se efectúa al deudor y dueño de la prenda a comparendo, a efectos de designar la persona que deberá realizar la prenda y acordar la forma de su realización. A su turno comenta que, decretado el pago al acreedor,
el deudor puede oponer las 17 excepciones de que trata el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, pudiendo recibirse la causa a prueba por el incidente que a dicho respecto formulare y planteare. Luego puede impugnarse lo fallado por vía de apelación y casación. Así existiría en el articulado reprochado un amplio y completo control jurisdiccional para salvaguardar el debido proceso de todas las partes del juicio, existiendo derecho a la acción, objeciones, oposición de excepciones, recepción de la causa a prueba, fallo y recursos procesales. Se respeta la igualdad de los involucrados y el debido proceso en una forma armónica con la Carta Fundamental. Por estas consideraciones solicita la inadmisibilidad de la presentación deducida a Fojas 1. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista de admisibilidad del día de hoy ambos abogados de la gestión pendiente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por la parte requirente, alega el abogado Rodrigo Figueroa Villalobos, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar en favor de la Sociedad de Inversiones Jonin Limitada en este recurso de inaplicabilidad que se ha interpuesto por esta sociedad por vulneración de los derechos garantizados por la Carta Fundamental en la causa seguida ante el 11º Juzgado Civil de Santiago, caratulados Banco Vices, con Moletos y Hermanos y otros, solicitando su declaración de admisibilidad por las razones que paso a exponer. Para efecto de determinar la admisibilidad, esta parte recogerá los diversos criterios que en diversos fallos este excelentísimo tribunal ha dictado y recogido. Primero, que existe una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial. Como lo hemos señalado, existe esta gestión ante el 11º Juzgado Civil de Santiago, la causa caratulada Banco Vices con Moleto y otro, y rol caratulado, rol número 4031-2017. Segundo, que la acción de inaplicabilidad sea ejercida por el juez de la causa o de alguna de las partes que conoce de algunas partes en el juicio. Es obvio, mi parte, en su calidad de dueño de la cosa pignorada o prendada, es demandado junto con la sociedad Moleto, Hermanos y otros. Que se impugne la constitucionalidad de un precepto cuya aplicación sea contrario a la Constitución política o Carta Fundamental. Se ha impugnado en estos autos el Decreto Ley 776 y en subsidio los artículos 3º, inciso 1º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10º y 11º del referido cuerpo legal, señalando que se contravienen por estas normas en especial el artículo 19 de la Carta Fundamental en su número 3º, inciso 1º, número 2, número 24. Esta parte, en este alegato, viene a precisar en qué consiste la infracción y los preceptos legales que se vulneran con estas normas señaladas. Respecto al artículo 19, número 3, inciso primero de la Carta Fundamental, los artículos 9, inciso segundo y 10º del Decreto Ley 776 vulneran el derecho al debido proceso, en particular a la bilateralidad de la audiencia, pues solamente permite al deudor notificado de la resolución que ordena el pago a oponer excepciones, encontrándose omitido y en este caso vedado para el dueño de la cosa pignorada ni representada este derecho de defensa. El cuerpo normativo hace una diferenciación entre deudor y dueño de la cosa pignorada en dos artículos precisos, que es el artículo 3º y 10º del 12º del referido cuerpo legal, puesto que señala, se cita a las partes, al deudor y al dueño de la cosa pignorada, y se le permite a su vez reclamar indemnización de perjuicio. Pero esta expresión, dueño de la cosa, se omite en el derecho de defensa que esta norma señala. El cuerpo señala efectivamente esta diferenciación, y el dueño de la cosa pignorada, a la manera de lo que acontece con el tercer poseedor de la finca hipotecada, nunca será deudor del acreedor.
y esto está establecido por diversos fallos de la excelentísima Corte Suprema de nuestro país. Respecto del artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, los artículos 9, inciso segundo y 10 del decreto con fuerza de ley vulnera el derecho a la igualdad de la ley. Y es muy simple, pues permite única y exclusivamente al deudor y no al dueño de la cosa pignorada o prendada, que en este caso es mi representada, o por N excepciones, y ser notificado obviamente de la resolución que ordena el pago de los dineros consignados, estableciendo obviamente diferencias arbitrarias en el juicio. Tercero, respecto del artículo número 19, artículo 19, número 24, los artículos tercero, inciso primero, cuarto, quinto, sexto, noveno, 10º y 11º del referido cuerpo legal vulneran el derecho de propiedad. ¿Y en qué consiste esta vulneración? Muy simple, es la enajenación previa al derecho de defensa que puede esgrimir en este caso el deudor. El procedimiento es muy simple. Se citan las partes a una audiencia para efecto de designación de un liquidador. El liquidador vende o enajena esta cosa pinorada, que en este caso son unos bonos y debentures en la que es dueño mi representada. El liquidador presenta estos dineros o consigna estos dineros en la institución que indica la ley a la orden del tribunal dentro de un plazo de 2 días y de la resolución. Y en este caso, el acreedor solicita que se entregue los dineros, en este caso girar los dineros correspondientes, y de esta resolución que se notifica al deudor y no a mi parte, nace el derecho de defensa del deudor. Posteriormente, el acreedor puede solicitar, la norma permite que en este caso, que acogido la oposición, pueda reclamar, en este caso, el deudor y el dueño de la cosa pignorada daños y perjuicios. En los recursos que se pueden interponer contra la sentencia, en ningún caso suspenden el procedimiento en primera instancia. Este procedimiento obviamente vulnera el derecho de propiedad, como lo hemos señalado. Cuarto, para efecto de determinar la admisibilidad, que la aplicación del precepto legal puede resultar decisiva en la decisión o la resolución del asunto. Hemos señalado estos preceptos y esta resulta obviamente decisiva en la decisión del asunto controvertido. Primero, porque priva a mi representado, vuelvo a insistir, dueño de la cosa ignorada, el derecho de defensa. Y obviamente estableciendo diferenciación con el deudor en este sentido en forma muy arbitraria. Y segundo, priva el derecho de propiedad a mi representada de la cosa ignorada, previo al derecho de defensa que puede ejercer en este caso el deudor. Lo que obviamente resulta decisivo en la decisión del asunto controvertido, favoreciendo solamente los intereses y derechos del ejecutante, en este caso el acreedor, Banco Vice. Y quinto, que esté fundada razonablemente, señalándose por el requirente en qué consiste la contravención a la Carta Fundamental por los preceptos legales impugnados, especificándose la norma infringida y cómo se produce la infracción. Como hemos señalado y hemos indicado, que nuestro recurso obviamente se encuentra fundado, se ha indicado o consignado en qué consiste la contravención a la Carta Fundamental por estos preceptos legales, que son la vulneración del debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad que estas normas o preceptos legales del 776 producen. Y obviamente cómo se produce la infracción en su respecto. En conclusión, se ha formulado esta acción por persona legitimada para este efecto, que es mi representada. Los preceptos tienen rango constitucional y no se ha sido declarado conforme a la Constitución por este tribunal mediante el control preventivo que establece la ley o mediante el conocimiento de un requerimiento que se formula sobre este fallo, sobre este vicio
determinado por una sentencia. Por ende, solicito, su señoría excelentísima, se declare admisible el recurso de inaplicabilidad que hemos interpuesto en estos autos. Es todo lo que puedo. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, por Banco Vice, alega el abogado Fernando Lais Retamal, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, su señoría excelentísima. Voy a tratar de acomodarme a los 15 minutos, no obstante que yo había pedido 30 minutos para alegar. Abogado. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, alego en representación del Banco Vice a efectos de que se declare inadmisible el recurso de inaplicabilidad que nos ocupa y que incide en los autos que se han señalado en la relación, y ello en virtud de las siguientes consideraciones. En primer lugar, de acuerdo al artículo 84, numeral tercero de la Ley 17.997, deberá declararse inadmisible el presente recurso por cuanto no existe una gestión judicial pendiente o bien se puso término a ella por una sentencia ejecutoriada. En el procedimiento ejecutivo que incide este recurso, la parte recurrente planteó un incidente de corrección del procedimiento sustentado prácticamente en las mismas razones legales que se han esgrimido acá. Esto es la inconstitucionalidad del decreto ley 776 o de alguna de sus normas. Pues bien, con fecha 24 de abril del año 2017, el Tribunal de Primera Instancia resolvió esta controversia incidental negándole lugar. Respecto de esa resolución, no se interpuso recurso de apelación y, en consecuencia, se ha producido acá el efecto de la cosa juzgada que consagra el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, que permite otorgar a las partes la acción o la excepción de cosa juzgada de una sentencia definitiva o interlocutoria, firme o ejecutoriada. En el caso de autos no cabe duda que había un incidente de acuerdo al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y tampoco hay duda, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 158, que es sentencia interlocutoria aquella que falla sobre un incidente. De manera tal, entonces, que el carácter de la resolución judicial del 24 de abril del 2017 es una sentencia interlocutoria que se encuentra a firme o ejecutoriada. Entonces, esta cuestión jurídica que se vuelve a revivir ante este excelentísimo tribunal ya fue sometida a conocimiento del tribunal de la causa y resuelta. Por ello me permito citar muy brevemente una jurisprudencia de este Tribunal Constitucional que sobre esta materia señala lo siguiente: que la causa que sirve de sustento al requerimiento interpuesto ante esta magistratura se encuentra con sentencia firme y ejecutoriada, por tanto no se verifica la existencia de una gestión pendiente. Luego, en lo que respecta al cuestionamiento del texto completo del decreto ley 776, también me permito citar o recordar a este excelentísimo tribunal que la jurisprudencia reiterada de este excelentísimo tribunal es que no pueden las partes pedir la inconstitucionalidad de un texto legal completo, sino que se debe referir a normas precisas y determinadas, puesto que son estas las que se pretenden sustraer o marginar de la aplicación del tribunal que conoce de la causa. En segundo lugar, y sin perjuicio de aquella causal de inadmisibilidad, en nuestra opinión también se configura la causal del numeral sexto del artículo 84 de la Ley 17.997, esto es la falta de fundamentos plausibles de este requerimiento. En primer lugar, se cuestiona el artículo tercero, inciso primero, que es una norma que establece que el juez de la causa decretará o denegará la realización de la prenda y, si la decreta, debe citar al dueño de la prenda y al deudor personal, aun comparendo a efectos de determinar la persona y la forma de realización. ¿Qué sostiene el recurrente? Sostiene que esta norma
vulneraría el principio del debido proceso porque se permite enajenar la prenda antes de la audiencia que tienen ellos para oponer excepciones, plantear objeciones, rendir pruebas, etcétera, etcétera, con lo cual vulneraría el principio del artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es el debido proceso. Al respecto, y en primer lugar, no es efectivo que este decreto ley no tenga disposiciones legales que protejan al deudor personal y al dueño de la prenda. Voy a hacer un pequeño resumen de este decreto ley, Su Señoría Excelentísima, para demostrar precisamente lo contrario. Vencida una obligación y no en otra circunstancia, se podrá pedir la realización de la prenda. La obligación vencida debe necesariamente constar en un título ejecutivo, obligación indubitada. La prenda debe también constar en un título ejecutivo. El tribunal analizará los exámenes mediante un examen de admisibilidad y decreta o deniega la realización de la prenda. En este mismo decreto ley se establece la posibilidad, tanto el dueño de la prenda como el deudor personal, rescatar la prenda consignando la deuda y sus costas. La cuenta que rinda la persona que remata puede ser objetada por los interesados. Luego existe una orden judicial de pago que debe ser notificada al deudor para los efectos de que oponga excepciones. Y las excepciones que puede poner son las del artículo 464, salvo una, la ineptitud del libelo. En consecuencia, en este procedimiento se pueden oponer ni más ni menos que 17 excepciones, algunas de forma y otras de fondo. Conforme a los artículos 466 y siguientes, se puede rendir prueba sin limitación de ninguna especie. Procede el recurso de apelación, procede el recurso de casación. Así vemos, Su Señoría Excelentísima, que el legislador en forma rigurosa protegió los derechos del deudor y del dueño de la prenda, estableciendo un conjunto de etapas procesales que se deben ir cumpliendo, con el establecimiento de requisitos perentorios que se deben cumplir por las partes para llegar al final de este procedimiento. Ahora bien, esta particular circunstancia, Su Señoría Excelentísima, de que la prenda pueda ser realizada antes de la oportunidad procesal para oponer excepciones, no es algo excepcional, ni tampoco es algo atentatorio al debido proceso. Y veremos por qué. Primero, no es excepcional porque ya la ley de prendas sin desplazamiento, en su artículo 30, inciso 3, le da la posibilidad al acreedor prendario para que una vez estando notificado el deudor prendario y o el dueño de la prenda, pueda pedir la inmediata realización de la prenda, aun cuando, dice la ley, se hubiesen opuesto excepciones. O sea, ya incluso con defensas se puede inmediatamente producir la venta del bien prendado. Así también en el juicio ejecutivo de obligaciones de edad, el juez examinando el título, como lo obliga el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil, despachará la ejecución, dice, sin audiencia ni notificación del demandado, aun cuando se hubiera personado al juicio. Todo esto, Su Señoría Excelentísima, tiene una razón de ser y una explicación, puesto que tanto en el Decreto Ley 776 como en la Ley de Prendas sin desplazamiento, como en el juicio ejecutivo, debe acompañarse, debe hacerse valer un título ejecutivo, documento abstracto, autónomo, incausado, que da certeza de la obligación que contiene. Y por lo mismo, al legislador le ha permitido establecer procedimientos breves, expeditos, especiales, como el que nos ocupa. Por último, cabe señalar que en el evento de que este bien prendado fuere rematado y aún así se hubieran opuesto excepciones y se hubiesen ganado por parte del que las opuso, cabe señalar que el deudor
tiene el derecho, primero, a que no se le haga pago al acreedor, se le restituya el valor o producto del bien prendado y realizado. Segundo, tiene derecho a que se le resarza de todos los perjuicios que la venta le provocó y las costas del juicio. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que no es tan importante o no es tan caótico que la prenda se pueda realizar antes del derecho de defensa, porque si se ejerce el derecho de defensa y se acoge una o más excepciones, el dueño de la prenda quedará incólume, porque no podrán retirar los fondos y tendrá derecho a que se le resarza todos los perjuicios. Es más, se le otorga un plazo de 4 años de prescripción para ejercer esta acción en un juicio sumario. Hay una otra serie de normas que se han citado acá como infringidas, artículos 4, 5, 6, 8, 10 y 11, y respecto de todos ellos quiero señalar a vuestra señoría excelentísima que dichas materias que se regulan en esas normas no resultan decisivas para la cuestión sometida al tribunal, porque dicen relación con cómo se establece el comparendo, la persona, la forma de rendir la cuenta, derecho a indemnización, cómo se establece el efecto del recurso de apelación, el efecto del recurso de casación, no son decisivas en la cuestión sometida al tribunal. En consecuencia, ya por la causal del artículo 84, número 5, deberá rechazarse, sin perjuicio de que no se ve cómo dichas normas, más que afectar al recurrente, simplemente lo benefician. Y voy a terminar, ilustrísimo, su señoría excelentísima, refiriéndome al artículo 9, que es el que establece la posibilidad de oponer excepciones. ¿Qué se ha señalado acá? Esta norma es inconstitucional porque no le da derecho al dueño de la prenda a oponer excepciones. Y la verdad que esa es una interpretación. La otra interpretación es que el término deudor ha sido utilizado por el legislador en términos amplios. El deudor es aquella persona que debe una cosa o el que está obligado a satisfacer una deuda, de suerte tal que es tan deudor, tanto el deudor personal como el dueño de la prenda, denominado por toda la doctrina como el deudor prendario, de suerte tal que ambos tienen derecho a oponer excepciones de acuerdo a esta amplitud que se ha utilizado en esta normativa. De todas maneras, quiero hacer presente a su señoría excelentísima que el dueño de la prenda es parte en este procedimiento y como tal puede hacer todas las defensas del juicio que estime pertinente de acuerdo a lo que prescribe el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la pluralidad de partes. En particular, la norma del artículo 20, que señala que puede obrar separadamente del demandado. De suerte tal que aquí, y por último, no solo está el artículo 17 y el artículo 20, está precisamente la norma que se pretende infringir, el artículo 19, número 3 de la Constitución Política del Estado, que le permite precisamente el derecho a la defensa. Voy terminando mi alegato, ilustrísimo señoría excelentísima, sin perjuicio de que tengo una minuta donde tengo algunos otros antecedentes, que simplemente con una reflexión. Aquí se ha constituido una prenda de valores mobiliarios. Esa es la prenda que ha ameritado la ejecución de este procedimiento. Sin embargo, nosotros, conocedores de un fallo reciente de este excelentísimo tribunal, de fecha 1 de septiembre del año 2015, declaró, con voto minoritario, pero declaró inconstitucional las normas de la Ley 4.287 de prenda de valores mobiliarios. En consecuencia, existiendo la prenda y todos los derechos que trae consigo para el acreedor prendario, simplemente no nos quedaba y no nos queda otro camino que utilizar el procedimiento establecido en el Decreto Ley 776, que es el procedimiento general de enajenación de prenda. Entonces la reflexión viene acá. Si este excelentísimo tribunal declarara también inconstitucional este Decreto Ley 776, llegaríamos al absurdo que tendríamos un derecho de prenda válidamente constituido, con todas las prerrogativas
para el acreedor prendario, salvo la más terrible de todas, no ejercer su derecho frente al no pago. Es por esto que termino, Su Señoría Excelentísima, este alegato, solicitando que se declare inadmisible el recurso de inaplicabilidad por las razones que hemos expuesto, más las que señalamos al momento de evacuar el traslado y las que contienen la minuta que dejaré a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro Aróstica. Requerimiento de inaplicabilidad en un caso concreto, determinado. Usted reclama que este decreto ley no le da el derecho a defensa en cuanto tanto dueño de la cosa prendada, y eso podría ser materia del fondo. Pero en el caso suyo, específicamente de su parte, ¿cuál es la defensa que este decreto ley, la aplicación de este decreto ley en la hipótesis que usted plantea, no se le escucharía? El tribunal no consideraría. ¿Qué excepción concreta, defensa concreta, le estaría vedado oponer en este proceso? En referencia al oponer excepciones, sí, el número 7, falta el número 7 del 464, que no me acuerdo el nombre, pero es en definitiva lo que se llama la excepción de amplitud máxima que establece el Código de Procedimiento Civil. Efectivamente. Sí, efectivamente, porque existe antecedentes, señoría, muy breve, existe antecedentes para nuestra parte, reclamar esta excepción, o poner esta excepción, no reunir los requisitos. Está bien, gracias. ¿Algo que agregar? Sí, bueno, la verdad que Sobre ese punto. eso es una hipótesis, porque la verdad que mientras no se plantee la discusión jurídica ante el tribunal que conoce la causa, es una hipótesis muy endeble sostener de que no va a haber una posibilidad de defensa. Y el tribunal, aplicando la ley, va a tener que resolver la cuestión que le sometan a discusión. Esto es la procedencia o improcedencia de excepciones por parte de este deudor dueño de la prenda. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, muy bien, concluía entonces la vista de admisibilidad. Muchísimas gracias.